mí me toca hablar sobre la coherencia. ¿Qué es la coherencia? Sus tipos, o sea, global y local. Sus principios, que son la relación temática, la precisión y la no contradicción. ¿Qué es la coherencia? Es la propiedad textual por la cual los enunciados que forman un texto se refieren a una misma realidad. Es decir, para que un texto sea coherente debe tener sentido. O sea, centrarse en un tema en específico y responder a nuestro conocimiento, a nuestras preguntas. Si en un enunciado no se habla de un tema en específico, este texto ya no será coherente. Este está formado por oraciones y párrafos, que estos deben tener relación entre sí para tener sentido y sacar el tema principal y entender el texto. La coherencia local. Esta diferencia de la coherencia global es la más corta, ya que esta es la que relaciona las oraciones de un texto. Además de tener un tema principal, debe presentarse de forma ordenada y lógica para que el lector pueda tener una mejor comprensión del texto y mejor entendimiento. Estas se establecen por medio de conectores. No excederse tampoco de conectores porque ya no sería tan coherente. Ahora la coherencia global, que a diferencia de la local, esta es más larga, ya que en esta se debe tener un tema principal, un tema central, y así sea de 1 a 500 páginas. Al empezar a leer el texto ya se debe saber de qué se va a hablar, de qué se va a tratar. La coherencia global para aplicar la coherencia global en un texto no se podría empezar a hablar de un tema y terminarlo con otro tema, ya que esto ya no sería un texto con coherencia global. Ahora voy a hablar sobre los principios de la coherencia. Uno de los fundamentales para que un texto sea coherente es la precisión. Para poder tener precisión en un texto debe tener un tema, el tema principal, el tema del que se va a hablar, un tema en específico. Este debe usar los términos correspondientes a la hora de expresarse. O sea, no usar palabras excedentes o conectores que no ayudarán a nada, solo confundirán al lector y no hará que el lector pueda tener mejor entendimiento en el texto. Un ejemplo de precisión es que en lugar de decir hacer un informe, podemos decir redactar un informe, que sería como con una palabra expresar de una vez lo que se quiera dar a entender. Otro de los principios es la relación temática. Estas son oraciones que resumen la idea principal del párrafo. Esta hace posible que no sea necesario leer todo el texto para saber de qué se va a tratar, ya que las oraciones van proporcionando la información específica como los hechos, detalles, ejemplos, fechas, cosas así que hacen que el texto tenga como que se dé a entender más rápido. Yo voy a explicar las características de la cohesión. La primera es la correferencia. La correferencia como término lingüístico es la referencia de dos o más términos lingüísticos en un mismo texto. La correferencia es un procedimiento mediante el cual se sustituyen o se cambian palabras a lo largo del texto. ¿Esto para qué? Para poder lograr tener una buena cohesión y no tener redundancia o, para explicarme mejor, no tener una repetición innecesaria en el texto. La segunda es la pronominalización. Consiste en usar pronombres para referirse a palabras o frases a lo largo del texto. Esto con el fin de tener una buena cohesión. Los pronombres que más se emplean son los personales, relativos y mostrativos. Los pronombres son palabras cuyo referente no es fijo.
sino que se determina en relación con otras, normalmente que ya se han nombrado. La tercera son los usos de conectores. Son términos o expresiones que unen palabras, ideas, frases, oraciones, párrafos y entre sí. Su uso es necesario, por medio de ellos podemos establecer una redacción más fluida. Favorece la buena realización de una lectura y eficaz comprensión de los textos. La cuarta es la concordancia gramatical. La concordancia es un recurso de lenguas para marcar las relaciones gramaticales entre los diversos constituyentes mediante referencias cruzadas. Se lleva a cabo requiriendo que la palabra que ocupa determinada posición sintáctica toma una u otra forma según algún rasgo determinado por otra palabra con la que concuerda en ese rasgo o acción gramatical. Afecta principalmente a las lenguas flexivas. Y ahora, por quinta y última, sigue uso de sinónimos e hiperónimos. Los hiperónimos son palabras que tienen un significado general, que incluye a palabras más concretas, que son los hipónimos. En cambio, los sinónimos son palabras que tienen el mismo significado, pero se escriben de diferente manera. La cohesión es la propiedad de los textos que se refiere a la forma en que sus elementos están conectados entre sí, de modo que se crea una estructura coherente y se facilita la comprensión. En otras palabras, se refiere a la forma en la que las palabras, oraciones y párrafos están unidos de forma lógica y coherente para dar sentido al texto completo. La cohesión es crucial para la legibilidad y el entendimiento de un texto y puede lograrse mediante el uso de técnicas como la repetición de palabras claves, la utilización de conectores y el uso adecuado de pronombres y sinónimos. La anáfora. La anáfora es una figura retórica que consiste en la repetición de una o varias palabras al principio de dos o más versos, frases u oraciones consecutivas para enfatizar alguna idea o concepto y crear un efecto rítmico enfático. Se utiliza para dar énfasis o importancia a una idea y crear un efecto de persuasión en el receptor. Por ejemplo, en el siguiente fragmento poético se utiliza anáfora: las manos que se cierran, las manos que se abren, las manos que se alzan, las manos que caen. En este caso, la repetición de las manos al inicio de cada verso enfatiza la importancia del gesto de las manos en la poesía. La catáfora es un recurso lingüístico que se utiliza para hacer referencia a algo que se va a mencionar posteriormente en el discurso o en el texto. Es decir, se trata de una figura retórica que establece una relación anticipada entre dos elementos, donde el primero hace referencia al segundo, que aparecerá más adelante. Un ejemplo de catáfora sería: eso es lo que quería decir en esta oración. Eso hace referencia a una idea que se va a mencionar posteriormente en el texto o en la conversación. Por lo tanto, la catáfora funciona como un recurso que anticipa la idea o el objetivo al que se hace referencia y permite mantener una cohesión o continuidad en el discurso. A continuación, vamos a hablar de la sinonimia, que todo texto que sea coherente y también contenga cohesión, también deberá llevar una sinonimia. La sinonimia es una relación semántica de identidad o semejanza entre dos palabras, expresiones o conceptos que pertenecen a un mismo grupo gramatical. De allí es de donde surgen los sinónimos. ¿Qué son los sinónimos? Son dos o más palabras que comparten un significado similar o igual entre ellos, dependiendo de su tipo. Un ejemplo de esto podría ser ruina con devastación, flaco con delgado, muerto con fallecido. Los sinónimos se dividen en dos tipos: la sinonimia parcial y la sinonimia conceptual. La sinonimia parcial se refiere a cuando dos sinónimos son intercambiables entre ellos únicamente en un determinado contexto, es decir, que no en todos los contextos van a significar lo mismo a pesar de que sean sinónimos. Para explicarme, un ejemplo de esto podría ser: Laura hoy llegó alterada a la oficina y Laura llegó hoy nerviosa a la oficina. A pesar de que alterado y nervioso son sinónimos, las oraciones podrían significar dos cosas diferentes. La sinonimia conceptual. La sinonimia conceptual se refiere
a cuando dos sinónimos son totalmente intercambiables entre ellos en todos los contextos. Por ejemplo, yo hoy voy a ir a la piscina o yo hoy voy a ir a la alberca. Piscina y alberca tienen el mismo significado y en todos los contextos van a referirse a lo mismo. También podría ser... Me correspondió la antonimia, que significa que es una relación semántica que se establece entre dos o más palabras que tienen significado contrapuesto o que resultan ser incompatibles dentro de un mismo contexto. Esto quiere decir que dos o más palabras tienen significado opuesto y son muy diferentes. Existen algunos tipos de antonimia, uno de ellos es el excluyente, que se da cuando la negación de un término implica la afirmación de otro, por ejemplo, provisional y definido. Otro tipo de antonimia sería el absoluto. Significa que dos palabras pueden llegar a expresar ideas contrarias, muy diferentes. Por ejemplo, hambriento y saciado. También existen los relativos, los tipos relativos, que significa que son ideas contrarias y que tienen o poseen un significado estrictamente opuesto. Por ejemplo, desabrido y condimentado. Existe otro tipo que es el complementario, que significa que una palabra elimina la ocurrencia de otra. Quiere decir que no se pueden ser las dos palabras a la vez. Por ejemplo, mortal e inmortal. También existe otro tipo de antonimia, que es el recíproco. El recíproco significa que dos palabras poseen significados opuestos o contrarios y que tienen la particularidad de existencia de uno de los términos. Esto quiere decir que si no existe un término no puede existir el otro. Para que pueda existir uno tiene que existir el otro. Por ejemplo, dar y recibir. Para que alguien dé, la otra persona tiene que recibir. Y pues viceversa. Otro tipo sería el gradual, que significa que son palabras que no son completamente opuestas y que tienen un significado, por decir, intermedio. Por ejemplo, conocemos la palabra niño y viejo. El término intermedio de estas dos palabras pues sería joven.